Hola, bienvenidos nuevamente. Bueno, ya casi concluimos con todo lo que debes aprender sobre las reglas o leyes de ángulos y todo lo que debemos saber para empezar el juego de ángulos. Así que bueno, solo te voy a enseñar unos cuantos reglas más, digamos. Supongamos que yo tengo aquí dos líneas, entonces tengo aquí dos líneas paralelas. Tal vez no tengas idea de lo que es una línea paralela, pero te lo voy a explicar en este momento. Ahora tengo una línea así. Y bueno, aunque tal vez sí tengas intuición de lo que es una línea paralela. Entonces tengo dos líneas, son paralelas. Aquí asumimos que estas dos líneas siguen indefinidamente porque, bueno, son nociones abstractas, ¿cierto? Esta línea azul jamás termina. Y lo mismo para la línea verde. Y bueno, líneas paralelas son líneas que están en el mismo plano. Un plano puedes verlo como una superficie plana, aunque no entraremos en detalle de lo que... Bueno, no vamos a entrar en lo que es un espacio tridimensional ni nada de eso, hoy no, pero están en el mismo plano y puedes pensar en ello como la pantalla de tu computadora. Ahora, estas dos líneas jamás se intersectan, obviamente si las dibujamos una sobre la otra, entonces sí se intersectan en cada punto. Pero bueno, estas son simplemente dos líneas en un plano y jamás se intersectan, son líneas paralelas. Y ya, bueno, si ya aprendiste álgebra y estás familiarizado con la palabra pendiente, líneas paralelas son líneas que tienen la misma pendiente, incrementan o decrementan en la misma razón, pero bueno, si no sabes de lo que hablo, ni te preocupes, no pasa nada. Creo que ya tienes la intuición de lo que es una línea paralela. Y bueno, ya lo has visto, por ejemplo, estacionarse paralelamente. Cuando estacionas un coche junto a otro coche, no deben intersectarse porque, bueno, estarías llamando a la aseguradora. Aunque, bueno, mal chiste, pero en fin, estas son líneas paralelas, la verde y la línea azul son líneas paralelas. Ahora te voy a introducir a un nuevo término geométrico llamado una transversal. Una transversal es una línea que intersecta a las otras dos líneas Esta es una transversal, entonces esta es una transversal. Y bueno, tal vez te pueda parecer una palabra algo elegante, pero no, de hecho es algo muy sencillo. Una transversal, la voy a escribir. Transversal. Entonces una línea transversal cruza las otras dos líneas. Y bueno, en fin, siguiendo con la geometría, tenemos que una transversal que intersecta las dos líneas paralelas. Y bueno, lo que haremos es... Ok, de hecho, una observación muy interesante. Si la transversal intersecta una línea, intersecta la otra. Porque no hay manera de que yo dibuje una línea que intersecta una línea paralela a la otra no. Por ejemplo, bueno, eso es imposible, ¿cierto? Porque es una transversal, sigue indefinidamente en ambas direcciones. Entonces, bueno, lo que haremos aquí es explicar los ángulos que se forman cuando una transversal corta a dos líneas que son paralelas. Es lo que haremos ahora. Entonces, primero que todo, lo que haré es explorar los ángulos correspondientes. Ya vimos esto en otro video. Ángulos correspondientes son ángulos que están en la misma posición, por así decirlo. Ahorita me doy a entender. Pero, por ejemplo, mira, este ángulo y este otro ángulo son ángulos correspondientes. Puedes ver que juegan el mismo papel, por así decirlo, cuando la transversal corta las líneas. Y como puedes imaginarlo, tal como se ve en mi dibujo, que por cierto me quedó excelente esta vez, por lo regular no pasa eso. Pero bueno, estos ángulos medirán lo mismo, entonces si este mide X, también este mide X, y sabemos eso. Entonces podemos usar las reglas que ya aprendimos para averiguar lo demás acerca de, bueno, los ángulos que se forman con respecto a las líneas que están aquí intersectadas y todo esto. Así, por ejemplo, si este mide X, ¿cuánto va a medir el ángulo opuesto? ¿Cuánto mide este ángulo entonces? ¿Este ángulo cuánto mide? Estos son ángulos opuestos por el vértice, por lo tanto, también este ángulo mide X, ¿cierto? Y análogo para este otro ángulo. Este es el ángulo opuesto para este ángulo, así que también este ángulo mide X, son ángulos opuestos por el vértice. Ahora, ¿cuánto mide este ángulo? Voy a elegir este color amarillo, ¿está bien? Entonces, ok, ¿cuánto medirá este ángulo? Justo como lo estuvimos viendo antes, tenemos que este enorme ángulo, todo este ángulo mide 180. X y este ángulo amarillo son ángulos suplementarios. Podemos llamar este ángulo, ¿qué te parece? Y. Entonces, el ángulo Y es igual a 180 grados menos X. Y estamos usando lo que sabemos sobre ángulos suplementarios. Si este ángulo es Y, su ángulo opuesto por el vértice también mide lo mismo. También este ángulo es Y.
Fascinante, ¿no crees? Ahora, similarmente, tenemos que X y este ángulo que también voy a dibujar en amarillo son ángulos suplementarios, entonces también mide 180 en total, así que este amarillo es 180 menos X es igual a Y. Y por lo tanto su ángulo opuesto también mide Y. Así que hay muchas palabras de geometría y reglas de geometría que se están utilizando aquí. Le daré un repaso muy rápido, pero en sí no es algo muy brillante. Lo único que yo estoy haciendo es iniciar con la noción de ángulo correspondiente. Dije, ok, mira, este ángulo mide X y este ángulo mide X, son ángulos correspondientes. Y ahora, si este ángulo mide X, también porque son ángulos opuestos por el vértice. Ahora también estos ángulos en color magenta son ángulos correspondientes porque, bueno, juegan el mismo papel, ¿cierto? Son los ángulos inferior izquierdo, están en ese lado. Y ahora vamos con los ángulos suplementarios, bueno, para ver que también esos ángulos miden lo mismo. Este ángulo amarillo es igual a este otro ángulo amarillo porque son ángulos correspondientes. Así que tenemos esa información, ángulos correspondientes son iguales y tiene sentido lo que yo digo porque están como jugando el mismo papel. Así que bueno, yo lo veo de esa manera. El ángulo inferior derecho es igual al ángulo inferior derecho, así que ángulos correspondientes son iguales. Entonces lo escribo aquí, ángulos correspondientes son iguales, es mi notación abreviada. Y bueno, en sí ya sabemos todo lo importante, pero si quieres brincarte un paso, también sabemos que ángulos alternos e internos son iguales. ¿Y a qué me refiero yo con ángulos internos e internos? Como puedes ver en el dibujo, los ángulos internos son los ángulos que están uno más cerca del otro, ¿cierto? Pero ángulos internos están en el lado opuesto de la transversal. Aunque tal vez pueda sonar un poco complicado de esta manera, así que bueno, son los ángulos alternos e internos son iguales. Pero entonces este ángulo naranja y este ángulo rosa son ángulos alternos internos. Y de hecho ya probamos, ya lo probamos, ya dijimos que este ángulo X y este ángulo X, acá el naranja y el rosa son iguales. El ángulo X es igual al ángulo X. Así que estos son ángulos alternos internos. Esta X y esta X y esta X. Esta X también son ángulos alternos internos, son iguales. Esta y esta Y también son ángulos alternos internos. De hecho, ya probamos que son iguales. Y finalmente, el ángulo, bueno, el último término que tú vas a ver en algún libro de geometría son los ángulos alternos externos. Estos ángulos también miden lo mismo. Esos ángulos son ángulos que están más alejados y están en el lado opuesto de la transversal con respecto a las paralelas. Entonces, un ejemplo de eso son esta X y esta X de acá abajo. Están en las afueras de las líneas paralelas y en el lado opuesto de la transversal. Así que, bueno, ese es otro ejemplo. Y ahora bien, vamos con lo siguiente. Porque simplemente son palabras elegantes, espero ya tengas algo de intuición de lo que yo hablo. Ángulos correspondientes es lo más importante, todo lo demás sale directo de los ángulos que se forman entre las líneas paralelas y la transversal, pero ángulos alternos externos son este ángulo y este ángulo. Luego los otros ángulos exteriores son esta Y esta otra Y de abajo. También son iguales. Y si sabes eso, ya sabes todo lo que debes saber respecto a líneas paralelas. Ahora, lo último que te enseñaré para poder jugar el juego de la geometría es simplemente que los ángulos internos de un triángulo suman 180. Eso es algo básico que debes saber y de ahí en adelante, bueno, todo lo demás es trivial. Así que, bueno, no tan trivial. Voy a dibujar aquí un triángulo y digamos que este ángulo mide X, este ángulo mide Y este otro ángulo mide Z. Sabemos que los ángulos internos de un triángulo, X grados más Y grados más Z grados, la suma es igual a 180 grados. Entonces, si yo te digo que eso es igual a, no sé, digamos que este es igual a 30 grados, Y es igual a 70 grados, y entonces Z es igual a ¿cuántos grados? Tenemos que 30 grados más 70 grados más Z es igual a 180 o 100 más Z es igual a 180. Restamos 100 de ambos lados y obtenemos que Z es igual a 80 grados. Entonces, ya con esto ya aprendimos. Creo que ya estamos listos para iniciar el juego de la geometría, el juego de los ángulos. Entonces, bueno, ahora sí va a comenzar la diversión aquí. Y bueno, espero verte en el próximo video. Nos vemos pronto. Bye.